Viernes, 13 de diciembre de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 15. Registro digital, 2029715. Tipo, jurisprudencia. Convenio celebrado ante el Centro de Conciliación Laboral. El artículo 684, fracción 13, de la Ley Federal del Trabajo, que le da el carácter de cosa juzgada, es acorde con los artículos 17 y 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Federal. Hechos, se reclamó la inconstitucionalidad del precepto legal referido, por considerar que viola los derechos laborales, al establecer que el convenio celebrado ante el Centro de Conciliación adquiere el carácter de cosa juzgada. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 684, fracción 13, de la Ley Federal del Trabajo, es acorde con los artículos 17 y 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Federal. Justificación. El nuevo diseño constitucional de justicia laboral prevé un mecanismo de conciliación previo e independiente de la instancia judicial a cargo del Centro de Conciliación, al cual se le otorgó la facultad de elevar a cosa juzgada los convenios que ante él se celebren. Uno de los propósitos del nuevo sistema fue privilegiar la solución de los conflictos en la etapa conciliatoria, a fin de que solo se acudiera ante las autoridades jurisdiccionales cuando las partes no pudieran llegar a un acuerdo. Que el artículo 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Federal prevea que el acuerdo celebrado en esta etapa adquiere la condición de cosa juzgada lo dota de seguridad jurídica, lo cual, además de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, permite a las partes obtener una solución de las controversias laborales en un procedimiento prejudicial y concluir el conflicto de manera expedita. Segunda sala. 2 de 15. Registro digital, 2029718. Tipo, jurisprudencia. Citatorio en el procedimiento laboral. Si al efectuar la primera notificación personal el actuario no encuentra al interesado o a su representante, debe dejar citatorio para que lo espere a una hora hábil determinada del día hábil posterior, artículo 743, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma de 1 de mayo de 2019. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios en cuanto a si es prorrogable el plazo establecido en el artículo referido para citar a la persona para un emplazamiento. Mientras que uno señaló que el plazo debe ser al día siguiente de entregado el citatorio, el otro estimó que puede ser a partir del día siguiente, es decir, en cualquier tiempo a partir del día posterior al en que se deja el citatorio. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que conforme al artículo 743, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma de 1 de mayo de 2019, cuando el actuario, al realizar la primera notificación personal, no encuentra al interesado o a su representante, debe dejar citatorio en el que fijará el plazo para realizarla en una hora hábil determinada del día hábil siguiente. Justificación. De conformidad con el artículo señalado, de no encontrarse la persona a la que debe notificarse personalmente o a su representante, debe dejarse un citatorio para practicar la diligencia al día hábil siguiente, a una hora hábil determinada. Lo anterior permite respetar los principios de seguridad jurídica y de justicia pronta y expedita, que implican que las personas conozcan las consecuencias de las reglas que el propio sistema contempla, así como que los plazos en los procedimientos sean razonables y objetivos. Afirmar que en un citatorio puede indicarse un plazo mayor a las 24 horas del día hábil siguiente implicaría incumplir con ambos principios, al permitir que el notificador fije un plazo arbitrario que puede prolongar el procedimiento en detrimento de la pronta administración de justicia. Segunda sala. 3 de 15. Registro digital, 2029729. Tipo, jurisprudencia. Prima de antigüedad prevista en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y sus trabajadores. Si en su cuantificación no se integraron diversas prestaciones extralegales, el reclamo de su pago correcto debe sustanciarse conforme a las reglas del procedimiento especial. Hechos.
trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reclamaron el pago correcto de la indemnización establecida en la cláusula 59 bis del contrato colectivo que les rige, por considerar que también debían integrarse los estímulos por asistencia y puntualidad, actividades culturales y recreativas, así como el fondo de ahorro, al demostrar que se percibieron habitual o periódicamente durante la relación laboral. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si en la cuantificación del reclamo de pago correcto de la prima de antigüedad prevista en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y sus trabajadores, no se integraron diversas prestaciones extralegales, el juicio laboral debe sustanciarse conforme a las reglas del procedimiento especial. Justificación. La indemnización establecida en la cláusula 59 bis del contrato colectivo referido es equivalente a la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de una prestación que se otorga al trabajador al finalizar su vida laboral como un reconocimiento a su esfuerzo y colaboración durante sus años de servicios, y para su otorgamiento se requiere la terminación de la relación de trabajo. Cuando se reclame su correcta cuantificación por considerar que también la integran los estímulos por asistencia y puntualidad, actividades culturales y recreativas, así como el fondo de ahorro, siempre y cuando se demuestre que se percibieron habitual o periódicamente, debe tramitarse conforme a las reglas del procedimiento especial establecido en el artículo 892 de la citada ley, pues el contrato colectivo solo amplía los derechos en favor de los trabajadores, sin variar su naturaleza y finalidad esencialmente indemnizatoria al final de la relación de trabajo, en términos de la legislación laboral. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 4 de 15. Registro Digital, 2029711. Tipo, aislada. Amparo indirecto. No se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 12, en relación con los diversos quinto y sexto, estos últimos en sentido contrario, todos de la ley de amparo, cuando se reclaman el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, y el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las oficinas auxiliares que se indican. Hechos. El juez de distrito desechó la demanda en la que se reclamaron el decreto y acuerdo referidos, al estimar que se actualizaba de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia aludida, bajo la consideración de que el decreto y el acuerdo reclamados no producían afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso, porque el envío del juicio a una junta diversa de aquella en la que inició no le impedía el acceso a la justicia ni obstaculizaba su trámite. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclaman el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, y el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las oficinas auxiliares expedido por el Secretario de Trabajo y Previsión Social el 6 de noviembre de 2023, la falta de afectación a la esfera jurídica del quejoso no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Justificación. La afectación que ocasionen a la esfera jurídica del quejoso el decreto y acuerdos citados puede acreditarse durante el curso del procedimiento del juicio de amparo mediante las pruebas que aporte, por lo que debe admitirse la demanda, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión, al privársele de la oportunidad de allegar en la audiencia constitucional los elementos de convicción que lo justifiquen. El motivo aparente que en principio se advirtiera no es claro y evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. El ejercicio que se efectúe para tenerla por actualizada es propio de una resolución de fondo, en tanto conlleva invíbita la necesidad de hacer una interpretación de los ordenamientos reclamados y si estos transgreden o no algún derecho fundamental del quejoso. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 5 de 15. Registro Digital, 2029716. Tipo, aislada. Carga de la prueba en el juicio laboral burocrático en el estado de Oaxaca.
conforme al principio de transversalidad y a la condición de vulnerabilidad de la actora, concubina de edad avanzada, la autoridad laboral debe flexibilizarla para acreditar el vínculo laboral entre el trabajador fallecido y el ayuntamiento demandado. Hechos: en un juicio laboral burocrático, la actora, concubina del extinto trabajador, demandó la declaración de beneficiaria y el pago de diversas prestaciones laborales. Se absolvió al ayuntamiento demandado, al considerar que negó el vínculo laboral y la actora no lo demostró en términos del artículo 6º, segundo párrafo, de la Ley del Servicio Civil para los empleados del Ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al principio de transversalidad y a la condición de vulnerabilidad de la actora, concubina de edad avanzada, la autoridad laboral debe flexibilizar la carga probatoria en el juicio laboral burocrático para acreditar el vínculo laboral entre el trabajador fallecido y el ayuntamiento demandado. Justificación: el principio de transversalidad previsto en los artículos 1, párrafos 1, 2 y 3, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe aplicarse por todos los órganos jurisdiccionales en beneficio de cualquier persona que se encuentre en una condición de desigualdad, como lo es una mujer adulta mayor, por lo que puede demostrarse el vínculo laboral entre el extinto trabajador y el ayuntamiento demandado no solo con el contrato o la lista de raya, como se prevé en el citado artículo 6º, segundo párrafo, sino con cualquier otra prueba, como la carta de designación de beneficiaria formulada ante el propio ayuntamiento o el padrón de socios de su sindicato de los trabajadores, donde aparece aquel como uno de sus miembros hasta la fecha de su defunción. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 6 de 15. Registro Digital, 2029717. Tipo: aislada. Carga de la prueba en el juicio laboral. Debe dividirse entre las partes cuando el beneficiario de la persona trabajadora aduzca que ésta contrajo el virus SARS-CoV-2, COVID-19, con motivo de su empleo y le causó la muerte, Ley Federal del Trabajo vigente hasta el 4 de diciembre de 2023. Hechos: en un procedimiento de designación de beneficiario se demandó el pago de gastos funerarios y de indemnización por muerte derivado del fallecimiento de una persona trabajadora, con el argumento de que contrajo el virus SARS-CoV-2, COVID-19, mientras prestaba sus servicios a la patronal. La autoridad laboral declaró a la actora como beneficiaria y absolvió respecto del pago de las prestaciones reclamadas, al considerar que el padecimiento contraído no se encuentra especificado en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2023, y que le correspondía a aquella acreditar fehacientemente la relación causa-efecto entre la afección y el trabajo desempeñado o medio ambiente laboral, pues se trata de una enfermedad cuya profesionalidad no se presume. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la carga de la prueba en el juicio laboral debe dividirse entre las partes, cuando el beneficiario de una persona trabajadora aduzca que ésta contrajo el virus SARS-CoV-2, COVID-19, con motivo de su trabajo y le causó la muerte. Justificación: de la interpretación de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que cuando los beneficiarios de una persona trabajadora demanden prestaciones de seguridad social y expongan que ésta contrajo el virus SARS-CoV-2, COVID-19, con motivo de su trabajo, el cual le causó la muerte, la carga de la prueba quedará dividida, pues correrá a cargo de aquellos probar que la empleada falleció a causa del citado virus, sin que se les pueda exigir la presentación de un dictamen pericial, por imposibilidad material de practicarlo, mientras que al empleador le corresponderá demostrar que el padecimiento se originó por causas diversas o ajenas al trabajo, no obstante que el trabajador haya laborado con equipos de protección y medidas de seguridad para mitigar el contagio del aludido virus, al ser quien cuenta con los elementos necesarios para ello. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 7 de 15. Registro Digital, 2029723. Tipo: aislada. Litisconsorcio pasivo necesario en materia laboral.
Se configura entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y la institución aseguradora respectiva cuando se demanda la recuantificación de una pensión por incapacidad permanente. Hechos, en un amparo directo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, controvirtió el laudo en el que se le condenó a reconocer un salario base de cotización superior respecto de un pensionado por incapacidad parcial permanente y, en consecuencia, al pago de una pensión mayor. Dicho instituto argumentó que conforme al artículo 58, fracción 2, de la Ley del Seguro Social, solo le corresponde calcular el monto de la pensión, mientras que a la institución aseguradora elegida por el trabajador le toca cubrirla. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando un pensionado reclama la recuantificación de su pensión por incapacidad permanente y, en consecuencia, el pago de una mayor, debe demandar al IMSS y a la institución aseguradora que haya elegido, pues entre ellos se surte un litisconsorcio pasivo necesario. Justificación. Del artículo 58, fracción 2, de la Ley del Seguro Social, se advierte que el IMSS calcula el monto constitutivo a fin de determinar la suma asegurada, la cual transfiere a la institución de seguros elegida por el trabajador para que pague la pensión por incapacidad permanente. Cuando un pensionado por incapacidad permanente reclama la recuantificación de su pensión y, como consecuencia, el pago de una mayor, deberá demandar a dicho organismo y a la institución aseguradora que haya elegido para el pago de su pensión, puesto que entre ambos se configura un litisconsorcio pasivo necesario, ya que constituyen una unidad jurídica indisoluble porque el primero calcula el monto constitutivo, la suma asegurada y transfiere los recursos a la segunda para que sea quien pague la pensión. De no plantearse la acción contra ambos, debe declararse su improcedencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 8 de 15. Registro Digital, 2029724. Tipo, aislada. Pensión por viudez. Si al aplicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, su monto es inferior al 100% del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, debe igualarse a Ley del Seguro Social de 1973. Hechos. En la etapa de ejecución de un juicio laboral se abrió el incidente de liquidación para determinar el monto de una pensión por viudez decretada contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la resolución incidental la Junta determinó que al actualizarse anualmente la cuantía de las pensiones mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, su monto no podía ser inferior al 100% del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si al aplicar el INPC el monto de la pensión por viudez es inferior al 100% del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, debe igualarse a Justificación. Jurisprudencialmente se ha determinado que las pensiones deben homologarse, en su naturaleza, al salario, precisamente porque se trata de ingresos asimilables al producto del trabajo y, por ende, gozan de los mismos privilegios de protección que aquel. Ahora bien, para el cálculo de su monto el legislador previó respetar el derecho al mínimo vital, ya que en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social de 1973, estableció que las pensiones ahí referidas, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que procedan, no podían ser inferiores al 100% del salario mínimo general que rija en la ahora Ciudad de México. De ahí que, de resultar inferior el monto de la pensión, la autoridad debe igualarlo a dicho salario mínimo del año que corresponda. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 9 de 15. Registro Digital, 2029725. Tipo, aislada. Personas jurídicas oficiales. Su domicilio constituye un hecho notorio para el emplazamiento al juicio laboral burocrático, legislación del Estado de Campeche. Hechos. En un juicio laboral la actora demandó a un ayuntamiento del Estado de Campeche por despido injustificado. Ante la imposibilidad de emplazarlo se suspendió el procedimiento y se le concedió el término de 3 días hábiles a fin de que señalara el domicilio correcto con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se archivaría su asunto definitivamente. A pesar de haberse cumplido el requerimiento y señalado domicilio, persistió la imposibilidad del actuario de llevar a cabo el emplazamiento,
por lo que se hizo efectivo el apercibimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el domicilio de las personas jurídicas oficiales constituye un hecho notorio para su emplazamiento al juicio laboral. Justificación. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes, municipios e instituciones descentralizadas del Estado de Campeche, conforme a su artículo 11, el Tribunal Burocrático Local puede invocar hechos notorios de los que ya tiene convicción, porque están en el conocimiento de todos, esto es, son del dominio público, o bien, de los que tienen conocimiento por su propia actividad y, precisamente, este es el caso del domicilio de la demandada que tiene la calidad de autoridad o persona jurídica oficial. Es así, pues el órgano jurisdiccional, por su actividad, conoce la ubicación correcta de las oficinas de la entidad pública, o en su defecto, puede auxiliarse de las herramientas informáticas con las que se cuenta para localizarla. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 10/15. Registro Digital, 2029726. Tipo, aislada. Personas trabajadoras del hogar. Ante la negativa lisa y llana de la relación laboral por parte del demandado, debe ordenarse el desahogo de las pruebas o la realización de las diligencias necesarias para esclarecer su existencia. Hechos. En un juicio laboral una persona trabajadora del hogar demandó el pago de diversas prestaciones por haber sido despedida. Ante la negativa lisa y llana de la relación de trabajo se absolvió al demandado, al considerar que la actora no ofreció pruebas suficientes de su existencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, ante la negativa lisa y llana del demandado sobre la relación laboral, tratándose de personas trabajadoras del hogar, debe ordenarse el desahogo de las pruebas o la realización de las diligencias necesarias para esclarecer su existencia. Justificación. Debe realizarse una ponderación probatoria con perspectiva de género, al pertenecer las personas trabajadoras del hogar a un grupo vulnerable, por lo que el órgano jurisdiccional debe allegarse de las pruebas y ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad, conforme al artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo y a la tesis de jurisprudencia 2A/J 94/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 11/15. Registro Digital, 2029727. Tipo, aislada. Personas trabajadoras del hogar. Ante la negativa lisa y llana de la relación laboral por parte del demandado, deben valorarse las pruebas y resolverse con perspectiva de género. Hechos. En un juicio laboral una persona trabajadora del hogar demandó el pago de diversas prestaciones por haber sido despedida. Ante la negativa lisa y llana de la relación de trabajo se absolvió al demandado, al considerar que la actora no ofreció pruebas suficientes de su existencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ante la negativa lisa y llana de la relación laboral por parte del demandado, deben valorarse las pruebas y resolverse con perspectiva de género, cuando la parte actora sea una persona trabajadora del hogar. Justificación. La legislación laboral define a las personas trabajadoras del hogar como aquellas que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás inherentes al hogar de una persona o familia. Al resolver el amparo directo 9/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho sector constituye un grupo vulnerable, marginado, integrado en su mayoría por mujeres que, históricamente, trabajan extensas jornadas con bajos salarios, o con trabajo forzoso y una escasa o nula protección social, es decir, expuestas a condiciones que están lejos del concepto de trabajo decente. Cuando una mujer aduce haber prestado sus servicios como trabajadora del hogar, deben valorarse las pruebas y resolver con enfoque o perspectiva de género, al tratarse de un grupo vulnerable, por lo que el órgano jurisdiccional debe allegarse de las pruebas para el esclarecimiento de la verdad, lo que es acorde con los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 5 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
Convención de Belém do Pará, y 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de los que derivan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, los cuales exigen que todos los órganos jurisdiccionales impartan justicia con perspectiva de género. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 12 de 15. Registro Digital, 2029730. Tipo, aislada. Reinstalación de las personas trabajadoras al servicio del Estado de Nuevo León. A pesar de que la ley del servicio civil no establezca esa acción, el Tribunal de Arbitraje debe respetar y proteger su derecho a la estabilidad en el empleo. Hechos: diversas personas trabajadoras al servicio del Estado de Nuevo León demandaron su reinstalación. El Tribunal de Arbitraje local determinó que ésta no aparece como un derecho sustantivo en la ley del servicio civil, por lo que consideró que no fue voluntad del legislador estatal regularla, ya que el artículo 116, fracción B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece libertad configurativa para emitir la legislación tendente a regular las relaciones entre el Estado y sus trabajadores y, por ende, la citada ley únicamente otorgaba el derecho a la indemnización. Criterio jurídico: este Tribunal Colegiado de Circuito determina que a pesar de que la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León no establezca la acción de reinstalación, el Tribunal de Arbitraje debe respetar y proteger el derecho a la estabilidad en el empleo de las personas trabajadoras al servicio del Estado de Nuevo León. Justificación: la circunstancia de que la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León no prevea la figura de la reinstalación, no implica la inexistencia del derecho a la estabilidad en el empleo, pues en acatamiento a los principios pro persona y de supremacía constitucional, así como al parámetro de regularidad constitucional establecidos en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal de Arbitraje está obligado a obedecerlos. Postulados de los diversos 123, apartado B, fracción 9, constitucional y 7, inciso D, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, de donde se sigue que cuando una persona trabajadora burocrática demande la acción de reinstalación, independientemente de que la legislación local no prevea expresamente esta figura, deberá atenderse a la Constitución Federal y al citado protocolo. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito. 13 de 15. Registro Digital, 2029732. Tipo, aislada. Relación laboral de los trabajadores al servicio del Estado de Jalisco y sus municipios. No puede presumirse por la omisión de exhibir los documentos materia de la prueba de inspección ocular ofrecida para acreditarla, inaplicabilidad supletoria de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo. Hechos: dos personas demandaron a un municipio del Estado de Jalisco su indemnización con motivo del despido injustificado aducido. El ayuntamiento negó lisa y llanamente el vínculo de trabajo. En el desahogo de la prueba de inspección ocular que aquellas ofrecieron, el demandado omitió exhibir los nombramientos, listas de raya o nóminas, tarjetas de registro de asistencia, plantilla de personal o presupuesto de egresos de todos sus servidores públicos, materia de dicha probanza. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón determinó que se acreditó la relación laboral con las documentales allegadas, así como con la presunción derivada de esa inspección. Criterio jurídico: este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la relación laboral de los trabajadores al servicio del Estado de Jalisco y sus municipios no puede presumirse por la omisión de exhibir los documentos materia de la prueba de inspección ocular ofrecida para acreditarla. Justificación: de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 2, 3, 7, 16, 17 y 56, fracción 14, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, se advierte que la relación de trabajo se demuestra preponderantemente con el nombramiento. Si bien el segundo párrafo del citado artículo 2 establece que se presume la existencia de la relación de servicio público, lo cierto es que a diferencia de la Ley Federal del Trabajo, ni en ese precepto ni en ningún otro se prevé expresamente el alcance y la consecuencia de dicha presunción.
Para solucionar esa omisión o vacío legislativo no es dable aplicar supletoriamente los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, porque el legislador estatal, en ejercicio de la libertad configurativa emanada de los artículos 115, 116, fracción B, 123, apartado B y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tuvo la intención de tener por demostrada la relación burocrática laboral con base en una mera presunción, en tanto que el ingreso al servicio público depende de la disponibilidad presupuestaria de recursos para su contratación y nombramiento en una entidad federativa o municipio, aunado a que la expedición de este no es un simple acto formal, sino un requisito obligatorio a cargo de las entidades públicas estatales y municipales, lo cual implica que no existe justificación legal para no expedirlo. Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 14 de 15. Registro Digital, 2029731. Tipo, aislada. Relación laboral. Cuando la persona trabajadora manifiesta que fue despedida injustificadamente en cierta fecha y el patrón argumenta que aquella subsistió y que posteriormente la rescindió de forma justificada, le corresponde probar ambos hechos. Hechos: una persona trabajadora demandó el pago de la indemnización prevista en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, al afirmar que fue despedida injustificadamente en cierta fecha, el demandado lo negó y opuso como defensa que aquella continuó laborando y que, posteriormente, rescindió de manera justificada la relación de trabajo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que en casos como el descrito, corresponde al patrón probar que la relación laboral subsistió entre el día en que la persona trabajadora afirma ocurrió el despido y el otro en que aquel afirma la rescindió, así como su justificación. Justificación: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la tesis de jurisprudencia 2A/J, 27/2001, que cuando una persona trabajadora afirma que el despido fue en una fecha y el demandado niega ese hecho y sostiene que continuó laborando y renunció en fecha posterior, conforme a los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, este debe probarlo, de ahí que si se demanda el despido injustificado y el patrón lo niega y afirma que con posterioridad rescindió la relación laboral de forma justificada, al ser un caso análogo al dilucidado por el alto tribunal, en la medida en que existe una coincidencia en cuanto al cuadro de hechos formado con motivo de las posiciones asumidas por las partes, esto es, un despido injustificado ocurrido con anterioridad, postura del actor, al acto que el patrón invoca como determinación justificada de la relación laboral, postura del demandado, es decir, si la defensa de éste implica la afirmación de que la relación laboral continuó con posterioridad al día que la persona trabajadora señala como el de despido injustificado, la carga probatoria se divide en dos a cargo del patrón: en primer término, la existencia o inexistencia del despido, por causa de la continuación de la relación de trabajo, y, posteriormente, la causa de la rescisión de la relación de trabajo, como su defensa. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 10º Circuito. 15 de 15. Registro Digital, 2029736. Tipo, aislada. Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Sud-Cobao. La legitimación para demandar la nulidad del proceso electoral y la toma de nota de cambio de su directiva corresponde a todos los integrantes de la planilla perdedora, y no a los agremiados en lo particular. Hechos: diversos miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Sud-Cobao, demandaron, en lo individual, la nulidad del proceso electoral y la toma de nota del cambio de su directiva sindical. La autoridad laboral absolvió al sindicato demandado por falta de legitimación de los actores. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la legitimación para demandar la nulidad del proceso electoral y la toma de nota de cambio de la directiva del Sud-Cobao corresponde a todos los integrantes de la planilla perdedora y no a los agremiados en lo particular. Justificación: el artículo 19 bis n de los estatutos del Sud-Cobao establece que la Comisión Electoral decretará la nulidad de la elección en los casos en que, después de concluido el proceso electoral, se descubra la existencia de conductas fraudulentas que sean la causa directa del triunfo de la planilla ganadora.
Al ser la acción para demandar la nulidad de la convocatoria, el procedimiento de elección y la toma de nota de la directiva sindical de naturaleza colectiva, los miembros del sindicato en lo individual carecen de legitimación ad causam, ya que la posible afectación que cause la nulidad recae en todos los integrantes de la planilla perdedora y no en los trabajadores sindicalizados en lo individual. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito.